Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace tiempo que leo algunos comentarios, y tanto dentro incluso de la Federación de Rusia como por supuesto fuera de la misma, sobre el hecho de que Vladimir Putin tendría que ser más duro en este punto o presionar más en este otro, que Rusia tendría que responder de una forma contundente aquí o de alguna forma desarrollar el éxito asaltando ahí duramente allá. Incluso hay algunos mensajes de algunas personas que hablan del hecho de que, bueno, pues aquí ya se han cruzado todas las líneas rojas, entonces lo que tiene que hacer la Federación de Rusia es ya casi que directamente pasar al armamento nuclear, avanzar definitivamente y a eliminar ahí hasta el último ucraniano. Y me gustaría hacer una reflexión que espero, y esto tiene una base, digamos, un tanto variada, porque por un lado, y en primer lugar, obviamente soy politóloga especializada en geopolítica y últimamente también en análisis militar. Por otra parte, soy una periodista que ha pasado mucho tiempo, bueno, casi que la gran cantidad, la gran parte de la operación militar especial dentro de la propia operación militar especial en el territorio de Donbass, y por lo tanto, pues tengo mis fuentes, obviamente tengo mis conocimientos ya, tengo una cierta comprensión, dejémosle ahí, de la situación tanto en términos generales como en términos particulares de cada uno de los frentes. Y también aquí habría que añadir el hecho de que originariamente soy rusa, así que comprendo ya no solo desde mi punto de politóloga, sino también desde mi punto de ciudadana ¿no? de Rusia, el cómo piensan en Rusia y cómo actúan en Rusia y por qué lo hacen. Y en este caso muy particular estoy hablando del gobierno ruso, destacando sobre todo a Vladimir Putin y todo lo que sucede dentro de la operación militar especial. Es decir, me gustaría tratar de alguna manera de acercaros al por qué Rusia hace lo que hace y el por qué Rusia lo hace como lo hace. Puesto que, por ejemplo, el hecho de que Rusia pues ataque, ¿no? con todo lo que tiene, incluido en algunos casos el armamento nuclear, es absolutamente descartable por varias razones. En primer lugar, tenemos la propia doctrina nuclear de la Federación de Rusia que dice que este tipo de armamento solo puede utilizarse en casos defensivos puramente, pero por otra parte, y esto quizás tenga que ver sobre todo con los hechos que han ocurrido recientemente en Moscú, ese fatídico día 22 de marzo de este año, ese terrible atentado con cientos de víctimas, heridos, asesinados. Bueno, una situación absolutamente terrible, la hemos estado comentando aquí y de la cual, bueno, de momento no se sabe tanto y a la vez se sabe prácticamente todo. Obviamente Occidente está detrás, no sabemos hasta qué punto esta operación se ha organizado desde Ucrania y por parte de Ucrania, o Ucrania tan solo ha representado como siempre ese subpapel habitual, ¿no? de tonto útil que pues va a terminar pagando por los hechos que se organizan y prácticamente se realizan directamente desde Estados Unidos, sobre todo en este caso particular. Entonces hubo muchos mensajes que recibí de apoyo, los cuales agradecí muchísimo, y a la vez que llamaban a que la Federación de Rusia respondiera de forma contundente, ¿no? Y la gente hablaba de que todas las líneas rojas ya se habían cruzado por completo, y hubo muchos expertos, analistas y personas particulares en general, ¿no? con muchos conocimientos, muchos de ellos de la actualidad geopolítica, que esperaban que Vladimir Putin, cuando salió a hablar, hiciera algún tipo de anuncio que de alguna forma cambiaría el transcurso de la operación militar especial. Se barajaron muchas opciones: una segunda ola de movilización, que anunciara algún tipo de ataques definitivos,
que hablara de tomas de territorio, que se produjeran tomas de territorio especialmente rápidas, que Rusia de repente atacara con todo en algún lugar del frente en particular, o que intentara fastidiar la situación de Occidente en algún otro punto del tablero geopolítico. En definitiva, se ha estado esperando una respuesta por parte de Rusia que a todo esto no se ha producido como tal. Y aquí habría que recalcar el hecho de que Rusia nunca responde, y no es que no responda en general, Rusia nunca responde en términos en los cuales desde Occidente se espera que lo haga. Puesto que este tipo de operaciones, esto hay que comprenderlo, todo este tipo de ataques realizados contra la población civil, como objetivo último obviamente tienen precisamente el hecho de provocar a la Federación de Rusia a responder a estos hechos y por lo tanto a de alguna forma corroborar el relato occidental que viene a contarnos que Vladimir Putin es un terrible dictador que quiere poseer y dominar a medio mundo, y que, por supuesto, en el caso de que algo no le guste, terminará atacando con todo lo que tiene, utilizando incluso el armamento nuclear. Sin embargo, lo que la población occidental ha estado observando a lo largo de la operación militar especial ha sido a todo esto todo lo contrario. Contra todos estos anuncios de los medios occidentales que venían anunciando los futuros terribles ataques de Rusia, realmente, ¿en qué se han traducido exactamente? Es decir, contra todos estos anuncios se ha plantado la realidad y la población occidental ha terminado de alguna forma preguntándose a sí misma y preguntándoles también a sus medios de comunicación dónde están entonces exactamente esos terribles ataques del malvado Vladimir Putin. Se han quedado en nada. De modo que Rusia poco a poco, con esta forma de actuar, o mejor dicho, de no actuar, poco a poco está, valga la redundancia, ganando la guerra mediática que se está librando contra dicho país y que en un principio no tenía nada fácil ganar, puesto que incluso los medios rusos están directamente bloqueados en Occidente. Y sin embargo, cuanto más anuncian terribles ataques rusos y cuanto menos se producen, sobre todo en momentos en los cuales se están esperando, más preguntas surgen del lado occidental, sobre todo por parte de la población occidental. Aquí habría que destacar especialmente el hecho de que Vladimir Putin, lejos de lo que dicen los medios occidentales, no es un fanático, es un estadista. Yo diría que es, de hecho, el estadista más brillante del siglo XXI. Os puede gustar más o menos la figura de Putin en sí, pero el hecho de que es un hombre sumamente inteligente, sumamente brillante, me imagino que nadie lo va a negar. Y una de las cosas por las que destaca la figura de Vladimir Putin en particular es el hecho de que nunca se deja manipular. Es decir, Vladimir Putin tiene un plan que muy probablemente va de aquí a 20 años vista. La operación militar especial, a juzgar por cómo se está desarrollando, se ha estado planeando desde hace mucho tiempo y si bien no se estaba planeando, estoy completamente convencida de ello, como algo que se fuera a producir en términos definitivos, sí se estaba planeando como posibilidad. Es decir, Vladimir Putin tenía plan A, B, C, D, E y así casi que hasta el infinito. En el caso de que Occidente hiciera esto, aquello o lo contrario, pues así actuaría la Federación de Rusia. Es decir, eso que no existe en Occidente, que es ningún tipo de plan B, porque ellos son perfectos, entonces el plan A necesariamente tiene que funcionar y ahí tenemos el ejemplo de las sanciones, así como otros múltiples ejemplos de qué consecuencias trae el no tener ningún tipo de plan secundario. Rusia hace todo lo contrario, prepara varios planes y actúa pues según se van desarrollando los hechos. Y en este sentido, Vladimir Putin siempre sigue el plan, a no ser que tenga que adaptar él mismo por algún tipo de circunstancia que no esté prevista o que no hubiera estado prevista dentro de él, es decir, dentro del plan. Pero nunca adapta esos planes en función de ningún tipo de provocaciones que a todo esto desde Occidente se hacen de forma constante,
que en última instancia se traducen en este tipo, por ejemplo, de atentados o ataques contra la población civil, porque obviamente no son ataques sin más, son constantes intentos de que Vladimir Putin diga una letra más alta que la otra o una palabra, ¿no?, más alta que la otra, y así entonces los medios occidentales podrán gritar: ¿veis cómo os lo hemos dicho? Es un terrible dictador y definitivamente terminará intentando dominar toda Europa. Tenemos que seguir ayudando a Ucrania, tenemos que seguir intentando desgastar a Rusia, tenemos que hacer lo posible casi que por destruir a la Federación de Rusia, porque es un país que representa tremendo peligro para nosotros. Sin embargo, nada de esto se produce ni nada de esto se producirá en el caso de que Vladimir Putin siga en sus 13 de seguir el plan. Y en este sentido, el plan nunca se ajusta ni a las provocaciones que se hacen, ni tampoco a ningún tipo de fechas específicas. Es decir, si os fijáis, muchas veces los diferentes expertos, tanto geopolíticos como militares, estaban vaticinando todo tipo de grandes avances de Rusia, que sí para el día de 9 de mayo, que sí para el cumpleaños de Vladimir Putin, que sí para la fecha, vamos, del Cristo que lo fundó, porque se suponía, y de hecho en la mente occidental, donde las campañas electorales se suelen producir cada 4 años, donde constantemente hay algo que se le está vendiendo a la población, donde todo está basado en el marketing, donde el deber ser es mucho más importante que el ser, pues obviamente cuadra que para el acontecimiento, o mejor dicho, que para el día X haya un acontecimiento Y que coincidan en el tiempo y que así la población pues pueda de alguna forma tener ese pequeño momento de victoria pues hasta el siguiente que toque. Sin embargo, desde Rusia esto nunca se ve así. Nunca se organiza así, mucho menos se hace en términos militares, porque en primer lugar supone demasiada presión sobre esos soldados que ya trabajan bajo muchísima presión, y además supone unas limitaciones absolutamente absurdas que en todo caso la Federación de Rusia se estaría poniendo a sí misma, y supone en tercer lugar el darle constantemente como bazas a Occidente para que pueda decir: ¿veis cómo no ha llegado a la fecha tal? Pues es que iban a llegar, pero al final Rusia es débil y entonces para el 9 de mayo no hay nada. Es mejor que nunca haya nada para ninguna fecha especial, así nadie se crea ningún tipo de expectativa, tampoco dentro de la Federación de Rusia, porque obviamente la opinión del pueblo ruso es sobre todo, es lo que más importa al gobierno ruso, contrariamente a lo que pueda parecer en Occidente, ¿no?, a lo que se piensa en Occidente, porque ellos se creen que son el ombligo del mundo y que en primer lugar lo que importa son ellos y después pues ellos también. Y por último, si algo hubiera que mencionar aquí también, es el hecho de que dentro de todo ello reside una forma de actuar radicalmente diferente y algo que diferencia de forma definitiva y separa de forma definitiva a Rusia y a Ucrania. Y es que mientras Ucrania ataca constantemente a la población civil, mientras la OTAN en general ataca a la población civil e intenta hacer provocaciones a costa de la población civil, Rusia nunca responde en los mismos términos. Eso de ojo por ojo no funciona con mi país de origen. Es decir, desde Rusia, si os fijáis, ni siquiera después del terrible atentado de Moscú han hecho nada contra la población civil ucraniana. Incluso los mayores ataques contra la infraestructura energética de Ucrania que se han producido ahora recientemente se han producido en primavera. Si Rusia hubiera querido realmente atacar y perjudicar a los civiles de Ucrania, hubieran atacado esa infraestructura, cosa que ha hecho Ucrania y ha estado haciendo Ucrania desde hace 10 años, particularmente en la ciudad de Donetsk. Obviamente hubiera habido ataques rusos en invierno, sobre todo en invierno o antes del invierno, ¿no? Y ataques constantes para que la gente estuviera sin luz, sin gas y para que estuviera pasando frío de forma constante. Sin embargo, Rusia no ha hecho eso. Ha atacado esos objetivos porque son importantes en términos militares, porque suponen puntos de abastecimiento fundamentales para el ejército ucraniano. Tenían que atacarlos en algún momento y han elegido el mejor momento, por así decirlo, para la población civil. Eso por un lado. Por otro, obviamente, el pagar
por ataques aún contra la población civil, con otros ataques contra la población civil, repito, no está dentro de la comprensión rusa ni está dentro de la forma de actuar de Rusia. Y esto, en última instancia, tiene que ver con un hecho que se ignora muchísimo por parte de Occidente, y es que Rusia, y muy particularmente Vladimir Putin, de verdad ve al pueblo ucraniano como pueblo hermano. O sea, ve a Ucrania como, bueno, de alguna forma como, si no parte de Rusia, como esa hermandad, no sé, sí, ve en el pueblo ucraniano esa relación de, o con el pueblo ucraniano, como queráis, esa relación de hermandad que en última instancia quiere cuidar, entiende que esa es población a la que hay que cuidar también, porque en última instancia tiene muchísimo que ver con Rusia, y porque casi que es rusa en el caso de que así lo quiera y lo decida, como sí ha ocurrido en la República Popular de Donetsk, en la República Popular de Lugansk, en las regiones de Gerson y Zaporozhye. Vladimir Putin no ve a los ucranianos como enemigos. No son lo mismo cuando él habla de aquellos radicales, ¿no? Que ya veis lo que hacen tanto contra la población civil ahora dentro de la operación militar especial, como hacían contra la población civil antes de que comenzara esta. No tiene nada que ver para Vladimir Putin, ni para el gobierno ruso, ni para los ciudadanos rusos, os aseguro que no, con lo que es la población ucraniana en términos generales. Los ucranianos son un pueblo hermano. Vladimir Putin ya se ha referido a esto en más de una ocasión, hablando de que esta guerra de la OTAN contra Rusia, pero que está transcurriendo en suelo ucraniano, tiene por ello el origen civil y un marcado carácter de guerra civil, precisamente porque son los que luchan, son dos pueblos hermanos.